Hola amigos, continuamos con nuestro curso básico de quechua. En este video conoceremos el uso correcto del sufijo man y sus características como sufijo dativo y direccional. Además, veremos varios ejemplos prácticos de cómo utilizar este sufijo en diferentes oraciones en quechua. Si te gusta el contenido de mis videos, por favor apóyame con un like, suscríbete a mi canal y activa la campana para que no te pierdas de ninguno de los nuevos videos que iré subiendo. Ahora sí, ¿están listos? ¡Empecemos! En el idioma quechua, para indicar al objeto indirecto de un verbo ditransitivo en una oración, utilizamos el sufijo man, lo que equivale al a del idioma español. Pero, ¿qué son los verbos ditransitivos? Son aquellos verbos que llevan objeto directo e indirecto al mismo tiempo. Por ejemplo, ñuqa rosaman tantatan juni. En esta oración podemos ver el pronombre ñuqa, que hace referencia a la primera persona gramatical en singular. Luego vemos a rosa acompañada del sufijo man, que indica que rosa es el objeto indirecto en esta oración. También vemos la palabra tanta, que significa pan y que está acompañado del sufijo ta, que nos indica que tanta es el objeto directo en esta oración. Por último, vemos el verbo ditransitivo hui, que significa dar, acompañado de ni, que es el indicativo de conjugación en primera persona gramatical en singular. Entonces, la oración ñuqa rosaman tantatan juni se traduce como yo le doy pan a Rosa. Fácil, ¿verdad? Veamos otro ejemplo. Pai pedroman saratan jun. En esta oración podemos ver el pronombre pai, que hace referencia a la tercera persona gramatical en singular. Luego vemos a Pedro, acompañado del sufijo man, que nos indica que Pedro es el objeto indirecto en esta oración. También vemos la palabra Sara, que significa maíz, acompañado del sufijo ta, que nos indica que Sara es el objeto directo en esta oración. Por último, vemos al verbo ditransitivo hui, que significa dar, acompañado de na, que es el indicativo de conjugación en tercera persona gramatical en singular. Entonces, la oración Pai pedroman saratan jun se traduce como él le da maíz a Pedro. Otra característica del sufijo man es que podemos usarlo como un sufijo direccional, es decir, podemos usar este sufijo para indicar el proceso de traslado de un verbo de movimiento, lo que equivale al a y hacia del idioma español. Por ejemplo, ñohaiku urhuman rishkaniku, que significa nosotros estamos yendo hacia el cerro, pero tú no. Paikuna Cajamarcaman y Yashkankun, que significa ellos viajan hacia Cajamarca. Si has seguido todos los videos de este curso básico de quechua, habrás podido notar que en la lección donde hablamos del sufijo ta, como en esta lección, mencionamos a los verbos de movimiento. Pero, ¿cuáles son estos verbos de movimiento? Los verbos de movimiento son aquellos que describen el movimiento que realiza alguien o algo. Por ejemplo, el verbo ri, que significa ir, el verbo hui, que significa dar, el verbo kuti, que significa volver, el verbo chayay, que significa llegar, el verbo yuksi, que significa salir, el verbo jamuy, que significa venir, el verbo yaikui, que significa entrar. Diferencias entre el sufijo ta y el sufijo man. Cuando usamos estos sufijos junto a un verbo de movimiento, es importante aclarar la diferencia que existe en usar uno u otro sufijo. En el caso del sufijo ta, este se utiliza para resaltar el punto de llegada, y en el caso del sufijo man, este se utiliza para resaltar el proceso de traslado. Como ejemplo, veamos la siguiente pregunta. Maitataq rishkanki, que significa ¿a dónde estás yendo? Hay que resaltar que la pregunta se realiza usando el sufijo ta. Por lo tanto, la respuesta debe realizarse usando este mismo sufijo, siendo la respuesta de la siguiente manera. Wasitan rishkani,
que significa estoy yendo a mi casa. Ahora formularemos esta misma pregunta pero usando el sufijo man. Maymantaq rishkanki, que significa ¿hacia dónde estás yendo? Podemos apreciar que al usarse el sufijo man, el maymantaq puede expresar tanto a dónde como hacia dónde. Además, como la pregunta se realiza utilizando el sufijo man, entonces debemos responder con este mismo sufijo, siendo la respuesta de la siguiente manera. Wasiman rishkanin, que significa estoy yendo hacia mi casa. Fácil, ¿verdad? Hemos llegado al final de este video. Ahora ya conocemos el uso del sufijo man tanto en su forma de sufijo dativo como en su forma de sufijo direccional. Tan solo se debe recordar que el sufijo man indica el objeto indirecto y el proceso de traslado de un verbo de movimiento. No olvides repasar cada una de las lecciones que tenemos para ti en este curso básico de quechua. Los enlaces de cada lección las encontrarás en la descripción de este video. Espero este video te haya gustado. Si es así, déjame un like, suscríbete a mi canal y activa la campana para que no te pierdas de los nuevos videos que iré subiendo. ¡Hasta la próxima!